Encantados se encuentran en esta reunión correspondiente al día 1 de octubre de 2024, clase esta destinada fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela y al público en general dentro de la asignatura pruebas documentales y técnicas. El día de hoy nos convoca a abordar el tema de el valor de la experticia, el consultor técnico y la inspección en el proceso penal venezolano, en la medida de lo que estas dos sesiones del día de hoy, esta primera y luego la segunda, nos pueda permitir en razón del tiempo. Eh, Recuerden que todas estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar eh, mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Bueno, ya en las sesiones anteriores hemos venido abordando todas estas particularidades que están vinculados no solamente a los documentos y a la documentación como prueba, sino al peritaje, a la experticia, conforme lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, alguna jurisprudencia y alguna doctrina. Entonces, bueno, tendríamos que rematar abordando el valor probatorio de la experticia, el consultor técnico y a ver a la medida de lo posible en la clase de hoy lo que atiende a las inspecciones dentro del ordenamiento procesal penal venezolano. Bueno, en lo que atañe al tema del valor, la apreciación de la experticia, ya en la clase anterior yo he ahondado acerca de que el experto hace una valoración de lo que realmente la apreciación le corresponde es al juez. Y la única forma de apreciación de la prueba que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal es el artículo 22, donde nos habla de que la sala crítica es el mecanismo de apreciación de la prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. En la esa sana crítica en la apreciación de la prueba, hasta el cansancio, les he venido manifestando que es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero si él usa la lógica, la experiencia y la ciencia, entonces obviamente que la apreciación de la prueba va a tener un parangón en cuanto a si efectivamente ese experto en el juicio oral y público ha hecho ver los mecanismos científicos, ha expresado los mecanismos científicos por los cuales llegó a una apreciación en el dictamen que ya se encuentra firmado por él. Y así, obviamente, que la adecuación de la apreciación, es decir, digamos el 20 puntos en la apreciación positiva de esa prueba de experticia, vendría determinado pues a que el sujeto, el experto, esté vinculado a las reglas técnicas y científicas que conoce y haya aplicado esos fines de una forma motivada, en forma clara, convincente en el juicio oral y público. Si no ha logrado demostrar de una forma clara y convincente, si no ha logrado expresar lo que precisamente desconocemos nosotros, los que no somos científicos. Entonces, obviamente, que mal se podría darle una apreciación absoluta, es decir, ha habido algo de falibilidad en la indicación de la valoración de, del objeto o de la persona o del documento que ha sido valorado por la prueba pericial. Es decir, la credibilidad que al juez le merece el dictamen pericial dependerá también de la experiencia del perito, su preparación técnica, científica, la fundamentación que contenga ese dictamen. Entonces, obviamente que al juez le corresponderá apreciar el mérito de esa valoración, de esa convicción que ha dado el perito en el juicio oral y público, si evidentemente el perito no ha comparecido por más de la insistencia en cuanto a los requerimientos para que acuda al juicio oral y público, obviamente que será un convencimiento mediatizado que debe asumir ese juez
porque es un convencimiento a partir de la firma en un dictamen, pero es un convencimiento que no ha sido explicado. Al no haber sido explicado en el juicio oral y público las razones técnicas y científicas, escaso o nulo o escasa o nula valoración se le podría dar a ese perito. Es decir, en síntesis, como lo coloco yo allí, es una prueba más el peritaje que debe ser libremente valorada, pero esa libertad ha de atenerse al tema de la sala crítica, es decir, la posibilidad que tiene el juez de ese cuestionamiento sobre la base de no imponerse frente a él una demostración eficiente. Ya no es un problema de suficiencia, de que sean 2 o 3 testigos, ya es un problema de eficiencia. Basta el testigo, perdón, ya no es un problema de suficiencia en cuanto a que sean 2 o 3 peritos, sino basta con que sea un solo perito y así conceder esa valoración en cuanto a la capacidad técnico-científica de demostración del hecho, del objeto de la prueba, es decir, lo que está en duda. Este, eh, el juez apreciará el resultado de la prueba pericial teniendo en cuenta, ya repito, el grado de ciencia y confiabilidad del procedimiento utilizado para la obtención de las conclusiones, esa solvencia profesional o técnica que le haya merecido el experto. Obviamente, si respondió bien, si manifestó cuáles fueron las razones técnico-científicas para la cual llegó a una determinada conclusión en el peritaje, y si encima de eso es un profesional en su ciencia, en su arte, pero encima de eso tiene titulativamente conocimientos de 4º nivel sobre lo que está peritando, entonces obviamente eso le dará un mayor valor bajo el prisma de la ciencia, que es un instrumento que se aprecia conforme al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Hablemos ahora de una figura, disculpen, el frío de la mañana nos afecta. Hablemos ahora de una figura un tanto paradójica, polémica, dentro de nuestro ordenamiento procesal penal, el llamado consultor técnico, que es una especie de auxiliar de las partes. Hay quien también lo llama una especie de defensor técnico. Es decir, ese consultor técnico de alguna forma que puede asumir el cuestionamiento a los resultados que ha dado el perito, que generalmente el perito, fundamentalmente el perito proviene por parte del titular de la acción penal, la presentación del perito y del experto por parte del titular de la acción penal. Sin embargo, no se niega la posibilidad de que si se ha solicitado una diligencia de investigación por parte de la defensa, una diligencia pericial, y esa diligencia pericial ha sido aceptada, ser necesaria y pertinente, y entonces haya tenido que ser valorada a través de la actuación del perito, también puede haber sido la defensa quien haya promovido a un perito a los efectos del juicio oral y público, aunado a la idea del concepto de comunidad probatoria, en donde ya establecida la comunidad probatoria, todas las pruebas le pertenecen al proceso, ya no le pertenecen a una parte en específico. Ya esa comunidad de la prueba ensamblada a partir del auto de apertura a juicio, de allí se puede valer tanto la parte contra la que obra la prueba como la parte que pretende conseguir con la prueba un resultado condenatorio, que sería el titular de la acción penal y la víctima. Entonces, dentro de esta comunidad probatoria, nos encontramos con la posibilidad de que el consultor técnico que haya sido designado pueda cuestionar el resultado de un, de un dictamen pericial. Debe tener las características obviamente profesionales u ocupacionales propias de un perito, por sus conocimientos, en experiencia en ciencia, arte, ¿verdad? Pero no actúa realmente como tal, no actúa como un perito en el proceso, asiste a la parte que lo nombra y lo comunica al juez, debiendo ser uno solo por cada parte conforme al artículo 150 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que además se prevé que el consultor técnico podrá presenciar las experticias y que las audiencias podrá acompañar a la parte con quien colabora y auxiliará en los actos propios de su oficio. Entonces, si el juez
lo ha designado, lo ha aceptado, podrá acompañar a la realización de la experticia, pero obviamente sin que ello impida la realización de un acto de investigación, es decir, que esa presencia no contamine de alguna forma o permita realizar un obstáculo a la realización de la experticia por sí mismo, que es una prueba que surge a partir de su realización por parte del experto, su dictamen suscrito y su dictamen expuesto en el juicio oral y público. Entonces, en lo que atañe a ese consultor técnico, su intervención en el proceso como experto de parte, que es realmente su condición, puede darse en la fase preparatoria, asistiendo a un acto escrito a la parte que lo nombra o exponiendo su dictamen en la misma forma. También podría ser como apoyo a la argumentación del asistido. Ello evidentemente también pudiera estar presente un consultor técnico en una audiencia de prueba anticipada, si más bien lo que se anticipa el sujeto de prueba que tiende a desvanecerse es precisamente el experto y el consultor va a auxiliar a las partes sobre confirmando, aceptando sobre lo que el sobre lo que el perito diga en esa audiencia de prueba anticipada, perfectamente puede también ofrecerse para que esté presente ese consultor técnico en una audiencia de prueba anticipada. Y ahora esas observaciones que dará el consultor técnico a la defensa y que podrá exponerse en audiencia han de ser pertinentes y debe asumirse un necesario control sobre esa prueba. Fíjense, cuando la parte lo solicite al juez y esto lo autorice, el consultor técnico puede exponer su parecer sobre determinado asunto de carácter técnico o científico o sobre una prueba pericial. Entonces, ese consultor técnico hará su exposición dentro de las limitaciones técnico-científicas que le establece el artículo 151 del Código Orgánico Profesional. Por cierto, que no solamente el consultor técnico será eso, un consultor técnico, porque podrá haber también un consultor de arte. Fíjese que cuando se habla del conocimiento del perito, se habla del conocimiento de una técnica, de una ciencia, de un arte o un especial conocimiento. Puede haber un consultor pictórico, por ejemplo, o un consultor audiovisual. De la misma forma que podría haber un consultor psiquiátrico en el sentido de iría a cuestionar o iría a intervenir sobre el resultado de la experticia médico-psiquiátrica que ha dicho el médico forense o que ha manifestado el médico forense o lo ha dicho en el juicio oral y público. El gran autor, el gran procesalista penal italiano, el Giovanni Leoni, en su manual de derecho, perdón, en su tratado de derecho procesal penal, dice que el consultor técnico no es un perito, sino que participa más bien de la naturaleza jurídica del defensor. Es un defensor técnico en lo que concierne a a la especial materia que conoce o domina por su profesión, experiencia o ocupación, para que le sirva de apoyo y complemento a la parte en su alegación o interpretación sobre cuestiones técnico-científicas que normalmente no están a su alcance y que se relacionan suficientemente con la materia del debate, o sea, con los hechos imputados y que se ponen en la acusación admitida en cuanto existan matices de necesaria aclaración. Por lo tanto, a pesar de que la norma, el 150, 151, alude al tema de las partes que puedan designar al consultor técnico, parece un contrasentido que el consultor técnico sea designado por el propio fiscal del Ministerio Público. Más bien se ve que la designación del consultor técnico obra por parte del defensor. Es decir, del defensor es quien podría solicitar. Ahora, si la víctima pudiera como parte también dentro del proceso, solicitar un defensor técnico, bueno, yo vendría dado así, si se está admitiendo una prueba de experticia promovida por la defensa, que es tan fundamental a los efectos de determinar la procedencia o no de la responsabilidad penal a partir de la prueba de la defensa.
Entonces, excepcionalmente, podría encontrarse que ese consultor técnico, frente a una experticia promovida por la defensa y que se encuentre dentro de la comunidad probatoria, pudiera también cuestionar. Ahora bien, también existe la posibilidad del careo entre expertos fundamentalmente, y no el careo entre el consultor técnico y el experto, aunque esto es también posible. En la mayoría de los casos se daría esto, ¿no? Ahora, si yo he nombrado un experto definitivamente y ese experto contiene una experticia que he realizado a favor de la tesis de la defensa, a favor de la tesis de la irresponsabilidad penal, pudiera también carearlo el experto que haya designado eh, el Ministerio Público, o puede ser que el propio Ministerio Público esté colocando dos expertos absolutamente distintos. Uno del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que nos habla de la autoría con respecto a una grafía, y otro que provenga de la Guardia Nacional, en donde se hable de que ese a quien se indica como autor de la grafía no ha sido realmente quien ha firmado el documento. Entonces, evidentemente se puede contrastar ambos peritos y el juez podría apreciar de que no existe una plena determinación de la autoría de la grafía, puesto que dos expertos que han sido ofrecidos por el propio Ministerio Público revelan conclusiones de forma diferenciada. Lo mismo pudiera ocurrir con respecto a la causa de la muerte. Perdón, una experticia médico-forense donde existan dos peritajes médico-forenses, en donde se hable en un caso de penetración y en otro caso se diga que no hubo tal penetración, pues evidentemente ante una duda en materia de prueba se impondría la llamada duda razonable, que como bien saben ustedes puede ser una duda con respecto a la norma que más favorezca al reo, o una duda con respecto al hecho, el hecho que más favorezca al reo. Es decir, está aprobada la legítima defensa, pero está aprobada también la muerte por parte del defensor que esté con quien se defiende con respecto a quien termina muriéndose. Bueno, pero está aprobada también la legítima defensa. Ese hecho obra en mayor jerarquía a partir que por encima de la muerte intencional, pero también puede haber una duda razonable con respecto a la prueba, es decir, una prueba del mismo tipo, ¿verdad? Que devenga en un conocimiento que es contradictorio, que es absolutamente distinto al conocimiento que se deriva de la otra prueba. Entonces, bueno, ello es lo que atañe a ese llamado consultor técnico. Ahora vamos a referirnos al tema de la inspección, pero en aras del tiempo, por favor, ingresen a la segunda parte de esta clase de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a la primera parte de hoy para abordar la segunda parte, de nuevo repito, del día de hoy. Gracias.